Aprovechando para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que también lo hacemos como es característico en estos tiempos y es necesario en virtud de las distancias, también de la pandemia, queremos invitar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales que también este próximo fin de semana, tanto comenzando el viernes, sábado y el domingo, pueden participar con toda libertad de nuestra conferencia misionera. No es una conferencia cerrada, es una conferencia abierta, no tendrá costo, así que todos aquellos que nos siguen a través de las redes y desean estar presentes en este desafío que presentaremos a nuestra iglesia, pero que a la vez también invitamos a todos que quisieran sumarse a seguir extendiendo el reino del Señor a través de las misiones. Así que la invitación también es para quienes nos siguen a través de las redes. Ahora sí, el mensaje de esta mañana se tiene una sola frase y lo titulé "No te limites", y va a salir por supuesto del mismo texto, así que quiero invitarle a que abran allí Isaías capítulo 54, los primeros 5 versículos. Este mensaje de esta mañana no será el tradicional que están acostumbrados a escucharme. Habrá bastante de historia bíblica, habrá historia de esta iglesia, que espero no cometer graves errores. Está la hermana Siles, que fue secretaria por muchos años y sabe mucho de la historia, y bueno, y hay varios que saben de la historia, pero bueno, mi informante creo que fue bueno, así que vamos a ver cómo sale. Y algunas anécdotas personales, no acostumbro a hacerlo, pero va apropiada a este mensaje en esta mañana. El pasaje, voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional, en este caso, me gusta mucho esta versión para este texto en especial, pero usted sígalo en la versión que tenga allí a mano. Isaías 54, comenzando en el versículo 1, en esta versión dice: Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y continúa el pasaje: ensancha el espacio de tu carpa, y despliega las cortinas de tu morada. Y aquí viene la expresión: no te limites. La versión más antigua dice: no seas escasa, si usted está leyendo de la 60. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha e izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Te damos gracias y pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para comprender el desafío que nos estás planteando en estos días y de manera muy especial en esta conferencia misionera. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame introducirme de esta manera. Creo que cada vez que nosotros vamos a encarar algún proyecto, ya sea grande o pequeño, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón muchas veces ciertas incertidumbres de cómo irán las cosas. A veces tenemos ciertos cuestionamientos o preguntas acerca de qué podría pasar, ¿no? ¿No será que estoy pensando demasiado grande, en un proyecto demasiado grande? ¿No será que se me está yendo la mano con estos proyectos que estamos planteando, ¿no? ¿Qué será lo que pueda pasar? ¿Qué será lo que podremos hacer? ¿Cuánto tiempo llevarán estas cosas? Son cosas que muchas veces se plantean cuando nosotros tenemos algún tipo de desafío. En esta mañana, continuando la serie que tiene que ver con el mes de las misiones, que vamos a concluir el próximo domingo con la conferencia misionera, justamente el Señor nos está planteando aquí algunas cosas que tienen que ver con esos desafíos, ¿no? Así que esa es un poco la idea de esta mañana. Ahora déjeme
introducir históricamente el pasaje. El pasaje del capítulo 54 de Isaías nos presenta al pueblo de Dios Israel como triunfante después del regreso del exilio babilónico. Israel vuelve después de un largo historial de 70 años de esterilidad, de estar fuera de la dirección del propósito de Dios. Y está allí en cautiverio. Y acá este capítulo está presentando justamente ese tiempo, que va a ser un tiempo nuevo, un tiempo renovado. Si recordamos la profecía, si le hago rápidamente un raconto, el regreso del exilio de Babilonia se da allá después sobre el año 587 a.C., y el profeta Jeremías había profetizado el cautiverio en el año 600. O sea, unos 7 años antes hubo allí ya una profecía. Si bien cuando estudiamos un poco la historia de esto, los historiadores, los eruditos, no llegan a un acuerdo total acerca de cuándo comenzó, cuándo terminó. De lo que sí todos coinciden es que ese tiempo de cautiverio duró esos 70 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? A la muerte del rey Salomón, los hijos se dividen. Roboam y Jeroboam toman, uno se queda con el norte y el otro con el sur, pero aquel que se queda con Judá, que es Jeroboam, decide volver a la idolatría. Y allí comienza el proceso de deterioro del pueblo de Israel hasta caer en ese cautiverio por esos largos 70 años. Aquí el 54 es la profecía, el anuncio de que van a comenzar una nueva etapa. Y déjenme decirle que cuando yo miro esta parte de las Escrituras, en alguna manera quiero decirles que es importante contemplar la historia de nuestras vidas, como también la historia misma de la humanidad. En este caso, nosotros, los que somos hijos de Dios, siempre debemos mirar, porque la historia siempre nos enseña algo. Usted puede ver aquí una prefiguración del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con la iglesia a lo largo después del Nuevo Testamento, a lo largo de la historia, repitiendo una y otra vez las mismas situaciones. Si bien lo que cambian son los contextos, si bien lo que cambian son las culturas, las realidades, los formatos, pero usted puede ver de que hay una secuencia permanente en que Dios propone algo en especial, el pueblo se desvía y cae en algún tipo de cautiverio. En la antigüedad ocurría como lo refleja la Escritura, en la actualidad de otra manera. Pero si nosotros somos conscientes y serios y miramos las realidades de nuestras iglesias, veremos también de que a lo largo de muchos años hemos tenido tiempos esplendorosos, tiempos de gloria, tiempos que recordamos, pero no se puede vivir de las glorias pasadas, como dice el dicho, sino que tenemos que rever y mirar qué nos pasó en el camino y qué aconteció cuando algo tan floreciente que estaba llevando el Evangelio a distintos lugares del planeta, de golpe cayó en esa debacle, en ese abandono, en esa crisis que los llevó a algún tipo de cautiverio. Por eso digo, hoy la modernidad nos cautiva de otra manera. No somos exiliados a otra parte, pero sí vemos que esas cosas han sucedido a lo largo de la historia. O sea, en alguna manera, este Isaías 54 no solo está preanunciando de que vendrá un tiempo especial para ese pueblo, o sea, su esterilidad se va a terminar. Saben que en la antigüedad una mujer estéril que no podía tener hijos realmente era despreciada socialmente en aquellos tiempos, era motivos de burla. Por eso el pasaje menciona que ya no habrá más burlas para este pueblo de Israel, que volverá otra vez
a poseer territorio, volverá otra vez a alcanzar aquello esplendor que ya tuvo. Y en la historia, por supuesto, de la antigüedad, era importante que una mujer tuviera hijos y era la cosa más maravillosa que se podía tener, pero en la actualidad sigue siendo así. Ahora piense que culturalmente en estos tiempos son tiempos realmente difíciles, donde vemos las propuestas sociales o gubernamentales, y no quiero entrar en una polémica, donde quedar embarazada y tener hijos es como una desgracia, ¿no? Y realmente socialmente algo nos está cautivando que nos está destruyendo como sociedad. Ahora la Iglesia tiene una responsabilidad. El pueblo de Israel lo tuvo, prefigurando la Iglesia de hoy seguimos teniendo esa misma realidad. Permítame decirle que en esta mañana hay 4 desafíos que el texto plantea y que yo quiero presentárselos en un tiempo prudencial. El Señor le propone en esta nueva etapa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y yo les diría que si lo trasladamos a nosotros en esta época, en este tiempo, en este desafío que le estamos planteando a la Iglesia, para retomar algo que verán históricamente que hemos perdido, que hemos dejado de tener dolores de parto y que es necesario volver a tenerlos otra vez. El Señor le plantea así: ensancha el sitio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ay, qué cosa interesante, porque siempre la Escritura que nos muestra algún tipo de ejemplo es porque algo cotidiano ocurría. Y aquí cuando hace mención a aquellas carpas que se usaba en la antigüedad, que eran hechas con lonjas, con tiras de pelos de cabra, o sea, de cuero de cabra con pelo, y se hacía todo un trabajo especial, y eso servía como casa, como tienda, y de allí toma el ejemplo el profeta Isaías, al cual Dios se lo revela y se lo plantea aquí al pueblo. Como les decía, 4 son los desafíos que yo quiero mencionarles rápidamente en esta mañana. El primero es ensancha, no te limites. Dice el pasaje, el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ensanchar el espacio de tu carpa y desplegar las cortinas de tu morada son el desafío planteado. Dios quiere en esta mañana que nosotros veamos esto y que renovemos nuestro compromiso original. Y aquí voy a la historia de nuestra iglesia, aquellas que tuvimos en los comienzos, aquel esplendor que tuvimos allí hace 116 años cuando nacimos. Y el Señor dio la oportunidad en aquellos tiempos para que realmente llegáramos a ser lo que en un tiempo fuimos y que después, como les decía, algo nos cautivó y perdimos esa realidad. Déjeme compartirle, y como digo, con todo el respeto de los mayores que seguramente tienen mejor memoria que quien me informó acerca de las cosas que han pasado en esta iglesia. O sea, entendamos de que nosotros somos producto de un misionero, de un hombre al cual le costaba hablar el idioma español porque venía de una cultura americana, venía de una cultura totalmente diferente, pero el Señor lo había llamado y él vino a esta tierra, a este país. Don José Hart, yo les invito que cada tanto mire las placas que están a los costados de la entrada del templo. Y ahí podrá ver parte de la historia de lo que ha vivido esta iglesia. La historia cuenta que don José Hart fue invitado por un tal Roberto Hodford, laico irlandés, dice, que trabajaba en el Banco de Londres, aquí en Rosario, por supuesto banco que ya no existe hace mucho tiempo. Dice,
se cuenta que don Hart salió a caminar y dice, se sentó en un banco de la Plaza Sarmiento, dice, y allí creyó oír una voz que le decía, este es el lugar donde debes trabajar. Y a partir de allí él comenzó su ministerio en este lugar. Y la obra se inició aquí, en los primeros días del mes de marzo del año 1905, y la iglesia se organizó el 8 de noviembre de 1905, y cuenta la historia que el domingo 12 en el río fue el primer bautismo del primer convertido, don Carlos Battaini. Pero la historia no se queda ahí. En junio del año 55 nace la primera hija, la primera obra misionera conocida como la Central Bautista y después Distrito Norte en calle Suipacha. Pues bien, Alicia, estoy preocupado. La segunda misión es Distrito Sud, año 1930. Y también tuvimos obra en Cañada de Gómez en el año 1963. En Alcorta, en Firmat, en Las Delicias. En todos esos lugares, a lo largo de estos años, fuimos plantando iglesia. Mi informante me decía que en Firmat cree que está desaparecida la obra, y allí tenemos a nuestros jóvenes, allí, que los podemos encomendar al Facu y a la Rocío para que realmente ellos también puedan averiguar qué ha pasado en Firmat, aquello que como iglesia hace tantos años atrás lo hicimos. Pero la cosa no termina allí. ¿A qué quiero llegar? Quiero mostrarle que hombres y mujeres que no hablaban bien el idioma, que no eran de nuestra cultura, un día Dios los tocó y vinieron hasta acá. Y gracias a ellos, 116 años después, todavía estamos aquí con las puertas abiertas, pero buscando un tiempo de renovación y de visión, porque los campos siguen estando blancos y el Señor nos está llamando. Y una cosa más de la historia, este templo fue construido con ofrendas de un hermano que también figura allí en una de las placas, Guillermo Jarman. Originalmente era un zapatero, después llegó a una fábrica de zapatos y ofreció y donó nada más que nada menos que $100,000 en aquel tiempo para que este edificio fuera construido. Yo lo que quiero es hacerle notar de que personas en alguna parte del planeta son tocadas y van a lugares insólitos sin conocer. Don Guillermo Jarman nunca vino al país, esa es la información que tengo, o sea, él nunca conoció en vivo y en directo lo que su ofrenda dio. Y ese es el desafío, es renovar este tiempo. Este versículo 2 refleja la necesidad de ensanchar nuestra tienda, que miremos a través de estos 116 años que hombres inspirados por Dios con una gran visión misionera vinieron a este país e hicieron una obra. Seguramente comenzaron muy de pequeño, con muy pocas cosas, pero allí expandieron en esta ciudad y motivaron a hermanos locales a continuar la tarea. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué necesitamos renovar? Seguramente hemos leído este pasaje de Isaías muchas veces y nos ha llamado la atención y hasta nos ha causado gozo leerlo. Pero déjeme decirle que ahí hay un desafío, un llamado, una orden, un ministerio, como usted lo quiera llamar, donde nos está pidiendo la necesidad de avanzar a una nueva etapa, y ensanchar significa ampliar, agrandar, aumentar. En definitiva, lo que tenemos que hacer es crear espacio para que otros que están perdidos sin Cristo y sin esperanza puedan conocer, puedan estar bajo la carpa de Dios, bajo la tienda de Dios, bajo el techo de la primera iglesia, si así lo quieren. Si vamos a recibir grandes bendiciones de parte de Dios, tenemos que estar listos para esas bendiciones.
Lo vuelvo a repetir, si vamos a recibir grandes bendiciones de parte de Dios, tenemos que estar listos para esas bendiciones. Eso significa estar preparados espiritualmente primeramente, con una gran apertura hacia los que vendrán, sin prejuicios por las condiciones en que lleguen las personas. Tenemos tendencia los cristianos a ser prejuiciosos acerca de los que ingresan por la puerta de nuestro templo. Tenemos que tener un sólido conocimiento en la palabra de Dios. Eso es lo que insisto y propongo domingo tras domingo. Estudiemos a fondo las Escrituras. Estemos capacitados para enseñar, para discipular. La gente viene necesitada, sin conocimiento, descontrolada, buscando algún tipo de dirección. No seamos solamente psicólogos, y perdón, creo que Marcela no está, pero es buena la tarea de la psicología, pero escúchame una cosa, necesitan la palabra. Complementemos aquellas especialidades universitarias que tenemos tanto en nuestra iglesia, pero la palabra debe ser central, es lo que tenemos que enseñar en este tiempo. Quiero recordar el pasaje del viernes, donde vimos la pasión y el compromiso de parte de Jesús. En 9:35 de Mateo se reflejan 3 tareas principales de Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vuelvo entonces a la pregunta, ¿preparados para qué? Le doy nuevamente esta definición de lo que es un misionero. Ser un misionero es olvidarse de uno mismo y tener como único objetivo servir al pueblo de Dios con toda el alma y con todo lo que uno tenga como capacidad. Un misionero no es un superhéroe, es un ser humano con todos los defectos y necesidades como lo somos nosotros, pero tienen a Cristo en el centro de su corazón. Y entonces por sus venas corren sangre misionera. Así como Jesús recorría las ciudades y las aldeas, debemos nosotros también imitarlo. Enseñar la palabra, predicar el evangelio del reino, orar por milagros, liberación y sanidad. ¿Sabe que hoy el Señor no está limitado y que esas cosas suceden en la vida de las personas? Solamente debemos sujetarnos a su voluntad, pero Dios hoy hace milagros, Dios hoy hace sanidades, Dios hoy hace liberaciones, pero es Dios el que las hace. La iglesia es el instrumento por el cual nosotros debemos anunciar esas cosas. El segundo desafío que nos plantea, no seas escasa, no te limites. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto de que no seamos escasos, que no tengamos limitaciones? En alguna manera Dios nos dice, no pienses que te voy a dar pocas bendiciones, o no pienses que solo te voy a dar un hijo más, o que esto va a ir bien algunos meses y después otra vez volveremos para atrás. Él dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas. En los tiempos en que se fabricaban estas carpas en el Medio Oriente, como les dije, eran de pelo de cabra. Era de manera muy interesante, eran unas lonjas de un tamaño de unos 5 o 10 centímetros que se cortaban en 1 metro de largo y se cruzaban entre sí dejando una pequeña hendidura. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando comenzaba a llover, el cuero se hinchaba y se cerraba, por lo tanto no llovía adentro. Pero cuando el sol salía, se volvían otra vez a comprimir y quedaban las endijas por donde entraba la luz y el aire. Algo tan primitivo, pero algo tan práctico y tan real que en ese tiempo se usaba. Decía, Pablo lo cita de esta manera, traduciéndolo ahora a lo que tiene que ver con lo que es la vida cristiana. Y en 2 Corintios 6, 11 y 12 dice, hermanos de Corintios, se está refiriendo a una iglesia. Cambia ahí el nombre y ponga, hermanos de la Primera Bautista de Rosario, les hemos hablado con toda franqueza, dice Pablo, le hemos abierto el corazón de par en par, nunca le hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo.
Para corresponder del mismo modo les hablo como si fueran mis hijos, dice Pablo. Abran también su corazón de par en par. O sea, el desafío es no ser escaso, no tener limitaciones. Abra, no tenga miedo. El control lo tiene el Señor y Él va a hacer como Él quiere. Dios está listo para bendecirnos, pero muchas veces no estamos nosotros preparados para recibir la bendición de Dios. Las tradiciones del pasado, esto nunca lo hicimos así, frase muy común para nosotros. No estamos preparados, necesitamos más tiempo y tantas otras cosas que ponemos como impedimento o como freno para no hacer lo que el Señor nos está pidiendo. No hay nada imposible para Dios. Dios nos amó y nos ama, aún en nuestra indignidad como persona. Sin embargo, Él sigue amando a las personas en este mundo. Jesús lo declaró de esta manera, que vino a buscar las ovejas que estaban desamparadas y dispersas, que no tenían un pastor. A veces oramos al Señor por ciertas cosas y el Señor dice, yo estoy dispuesto a bendecirte, pero tú no has ensanchado el sitio de tu tienda, estás siendo escasa, estás teniendo limitaciones. Le decimos al Señor, dame una oportunidad de servir en tu obra, pero no nos hemos preparado para esa tarea, o quizás no hemos evaluado el costo, el tiempo, el dinero, el sacrificio y aún la misma familia. Dios está listo para bendecirnos, pero te dice, tienes que prepararte, tienes que ensanchar el sitio de tu tienda. Dios dice que va a darnos muchas bendiciones, muchos hijos, pero necesitamos tener una expansión y no limitarnos. Nos extenderemos. ¿Hacia dónde? El Señor abre nuevos caminos. Dice Efesios 3:8, a mí que soy el menor de todos, dice Pablo, el más pequeño de todos los santos, se me concedió la gracia de anunciar el Evangelio a toda criatura. Nos extenderemos porque no conocemos las limitaciones que Dios puede tener, porque el poder y su gracia obran en nosotros. Isaías 40:31 dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el desafío. La tercera cosa, alarga tus cuerdas, no te limites. Aquí voy a algo personal. Tuve el privilegio a lo largo de 15 años de hacer evangelismo con carpa. Anduvimos por todo el país, inclusive en esta ciudad. Recuerdo a quien ya está en la presencia del Señor, el pastor Sisterov me acompañó en esos periplos de ir de pueblo en pueblo, de lugares en lugares. Yo supongo que hay muchas iglesias que hoy existen gracias a esa carpa que se paró por 15 o por 30 días donde predicamos el Evangelio. Era otro tiempo, era otro momento. Sé que no es para evangelismo de carpa, pero los tiempos han cambiado, pero no ha cambiado el mensaje. La esencia sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto de alarga tus cuerdas y no te limites? Tengo en mi haber el triste historial de que 2 de las carpas se me volaron con el viento. Una fue en Mar del Plata y la otra fue en Viedma, específicamente allí cuando el presidente Alfonsín en el año 86 propone que iba a trasladar la nueva capital, así que allí fuimos rápido a plantar la carpa para comenzar una nueva iglesia. Pero yo era un inexperto con el viento y las 2 carpas se me volaron. Y aprendí lo siguiente, alarga tus cuerdas. ¿Sabe por qué? Porque el secreto era justamente extender cada vez más lejos las cuerdas para que tuvieran mayor tensión y pudieran resistir los embates de los vientos. Los muchachos, los jóvenes que arman sus carpas cuando salen de campamento saben de esto. O sea, es necesario a veces hacer cosas prácticas y creo que de esa manera es como nos enseña aquí. O sea, las carpas se sostienen porque alargamos las cuerdas. El desafío aquí está que extendamos nuestras cuerdas misioneras, que no seamos escasa, que no nos limitemos,
que tenemos todo un mundo por delante y que nuestra visión de reino debe permanecer constantemente. Significa que debemos acondicionar el mejor de los espacios y la mejor contención para que las ovejas que están sin pastor puedan tener uno y el principal, al Señor Jesucristo. No es adaptación, es transformación. El mensaje no ha cambiado, ni siquiera han cambiado las sociedades, la cultura. Hay que levantar otro tipo de carpas en este tiempo, de tienda. Nuestra visión debe ser la misma que la de nuestro Maestro, el Pastor Jesucristo. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la compasión de Jesús por las ovejas que están perdidas y desamparadas. Cuarta y última cosa, porque el tiempo ha avanzado. Refuerza tus estacas, no te limites. Las estacas, al igual que las cuerdas, van en el mismo sentido. A mayor tensión producida por los vientos necesitamos más profundidad. Todo esto lo aprendí en mi experiencia como carpero, que si quería que mi carpa permaneciera de pie, necesitaba poner estacas más profundas y cuerdas más largas. Profundizar en la palabra, profundizar en la oración, profundizar en la enseñanza, profundizar en la predicación del Evangelio del Reino, profundizar en tu relación personal con Dios, porque Él te revelará grandes cosas y grandes planes que tiene para tu vida. Eso implica a nuestra primera iglesia. Jeremías nos diría en 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, para vosotros, dice, planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro. Y eso es lo que Dios quiere. Así que aquí nuestros cimientos de fe deben ser cavados más en lo profundo. Así nos desafió Jesús, que si no queremos que nuestra casa espiritual caiga por las tormentas de la vida, dice, debemos profundizar nuestras bases hasta llegar a la roca. Eso significa conocer más y más de la palabra de Dios. ¿Cómo alargas esas cuerdas y cuán profundas están tus estacas en este tiempo? Si lo que Dios nos va a mandar a hacer es de gran bendición para las almas necesitadas, necesitamos afianzarnos y echar raíces más profundas en la palabra. Si en su misericordia y gracia Dios nos da un crecimiento grande en su casa, necesitaremos tener buenos cimientos para que el peso del crecimiento no nos arranque, no nos arrastre. Cuando vengan los vientos contrarios que vendrán, cuando vengan las dificultades, los problemas, aún las cosas internas. Cuando usted lee las cartas a los Corintios, Pablo tuvo mucha oposición y era un misionero extraordinario, un hombre de la palabra. Sin embargo, cuando comenzó a hacer la tarea, Satanás también comenzó a tratar de socavar las bases. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra en profundidad, porque la esencia está allí. Nunca nos vamos a dividir como se dividieron Roboam y Jeroboam. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de la palabra y porque la palabra nos dice que no podemos hacer eso, que no trae bendición, y lo tenemos comprobado en nuestra propia iglesia. No hemos sido bendecidos, las divisiones no nos han bendecido. Y estoy seguro que tampoco han bendecido a otros. Y es mi propia responsabilidad, no le cargo a ustedes esa responsabilidad. Simplemente les digo que si profundizamos en la palabra y si miramos a donde Dios quiere que miremos y si vemos los campos que están blancos, entonces Dios nos dará la gran bendición de una gran cosecha. Termino con esto. En el año 1793, un hombre inspirado en este pasaje de Isaías 54, versículos 2 y 3, llamado por eso, se fue a Calcuta, en la India. Viajó en barco 5 meses y allí comenzó a desarrollar la visión que Dios le reveló allí en su país. Junto con algunos colaboradores, trabajó en ese país durante 40 años, donde terminó falleciendo en el mismo lugar. Cuando terminó su tarea, ya había traducido la Biblia en 6 idiomas,
el Nuevo Testamento en 23 idiomas, desarrolló porciones bíblicas en 39 idiomas, fundó colegios, aunque no tenía estudios superiores en educación. Cuando finalizó su ministerio, había dejado establecido 33 lugares de predicación, 126 escuelas para varones, 21 escuelas para niñas, un colegio superior y una universidad. Murió en el año 1834 y se llamó William Carey. Fue el misionero protestante inglés, pastor bautista, traductor, reformador, antropólogo cultural, que fue considerado históricamente el padre de las misiones modernas, no porque fuera el primero, sino por su pasión, su iniciativa, la diligencia, la perseverancia, dejando ese legado. La pregunta final que tengo es, ¿qué haremos nosotros? Somos producto de alguien que un día lo tocó y se cruzó todo un territorio, hizo 20.000 kilómetros para llegar hasta aquí y plantar esta iglesia. Ahora Dios nos dice, ¿qué vas a hacer vos? Si algo ha pasado en este tiempo anterior, pidámosle perdón a quien tengamos que pedirle perdón. No me considero responsable de esas cosas, pero estoy dispuesto a pedir perdón a quien fuere. ¿Sabe para qué? Para que la bendición de Dios no pare. Si hoy estamos siendo escasos, si hoy estamos limitados, tal vez nos pasa como el pueblo de Israel, que prefigura la iglesia. Nos hemos ido por algún lado donde Dios no quería. Y yo estoy empecinado en que salgamos de esto y que Dios nos pueda usar. Pidámosle perdón a quien tengamos que pedirle perdón, aunque no nos consideremos responsables. Pero recuerde a Nehemías, cuando reconstruyó el muro, él no tenía nada que ver, pero él dijo, yo voy a pedir perdón, me voy a hacer cargo de esto. Y creo que estamos en un tiempo donde Dios dice, yo quiero bendecir, yo quiero darle una nueva visión, yo quiero que miren los campos que están blancos. Pero necesitamos arreglar las cuentas con Él y con quien fuere. Si vamos a ser bendecidos, si Dios va a derramar bendición y nos va a permitir ir hasta lo último de la tierra, no debemos tener problema con nadie. No seamos prejuiciosos. El que llega, llega con toda libertad. Lo que ha pasado, y mucho tiene que ver con nosotros mismos. Yo me hago cargo, como pastor de esta iglesia, que si hay algo que tenemos que hacer, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero no me quiero privar de que Dios nos bendiga, de que Dios haga de esta iglesia esplendorosa, no para orgullo mío, ni de ustedes, ni de nadie, sino para la gloria de Dios. Dios está desesperado viendo gente que se pierde. Y tal vez nosotros estamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Mil perdones. Padre amado, gracias por esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho algo indebido, algo que rompió, Señor, la pasión, el amor, la visión por los campos blancos, por la gente que se pierde. Señor, si a lo largo de los últimos años hemos hecho algo que ha perjudicado la visión de tu iglesia,
que la ha llevado, Señor, a un estado de estancamiento, de no pensar, Señor, de que hay gente que sigue sufriendo y sigue perdiéndose sin Cristo. Danos, Señor, la oportunidad de arreglar las cuentas primeramente contigo y también con quien fuere. Si hemos dañado a alguien, si hemos hecho algún mal a alguien, Señor, queremos pedir perdón. Y ya entrando a la puerta de nuestro 116 aniversario, queremos realmente, Señor, que tú nos abras las puertas de este mundo para bendecir a este mundo. Señor, queremos extender nuestras estacas, alargar nuestras cuerdas, ampliar nuestras cortinas, dar lugar para que otros puedan ingresar, Señor. Padre amado, bendícenos porque estamos desesperados por tu bendición. Anhelamos, Señor, que tú derrames bendición sobre tu iglesia para cumplir con tu misión. Queremos tener la misma pasión y compasión que tenía Jesús. Ver, Señor, las personas que están desamparadas, descarriadas, necesitadas de tu paz. Haz, Señor, que como iglesia cubramos esa necesidad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y ponemos, Señor, todas estas cosas en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad lo que quieras, Señor. Pero anhelamos tu bendición. Derrama, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre tu iglesia, para que lleguemos, Señor, a donde tú quieres. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.